Espero que estéis pasando un buen parón de selecciones dentro de lo que cabe, ahí poniendo vuestros equipos al punto para iniciar la jornada número 5 de Liga la semana que viene. Y aprovechando este parón, ya tuvisteis la primera parte hace 3-4 días de mis notas a los 20 equipos de la Liga en función de su mercado de traspasos. Pronto, no os preocupéis, es decir, este fin de semana tendré la segunda parte. Y hoy me gustaría subir un tipo de vídeo que es un poco atemporal, porque no necesitas verlo la misma semana. Por ejemplo, un análisis de la jornada 5, necesitas ver el vídeo durante esa semana, ya después no tiene ningún tipo de trascendencia. Este categoría de vídeo, como ya veis en pantalla, ¿dónde están los futbolistas de ese Ajax 2018-2019? Mi idea es ir haciendo grandes plantillas históricas desde que yo más o menos veo fútbol. Obviamente, si nos ponemos un equipo histórico de los años 80, pues yo la verdad, por mucho que pueda ver o no, yo no estuve ahí. Así que no sé si os gustará este vídeo, dejadlo en comentarios y sobre todo dejadme en comentarios qué equipo os gustaría que fuese el siguiente. Yo propongo el Valencia, el Valencia de Champions de Marcelino, ya luego cada uno me va diciendo algunos nombres. Por ejemplo, el Mónaco de Jardim, que llegó a semifinales de Champions, algo así por el estilo, que puede estar bien. ¿Cómo será este vídeo? Básicamente, un poco contexto histórico de qué hablamos, aunque todos lo tenéis bastante reciente, ya que hará 5 años de que ocurrió este, vamos a decir, milagro dentro de este fútbol muy empresarial, muy capitalista, que equipos pequeños, y como el Ajax en este caso, que básicamente no forma parte de las 5 grandes ligas, que llegase a unas semifinales de Champions. Y ahora veremos, porque más allá de las semifinales pudo llegar tranquilamente a la final. Es un acto histórico, así que vamos a ver jugador a jugador dónde está cada estrella o cada promesa que parecía ser una cosa y al final no lo fue. Deja tu like, comenta, ya la semana que viene volveremos un poco con el contenido fantasy. Recordad que, por ejemplo, en TikTok y otras plataformas, por ejemplo, X/Twitter, me niego a decir X, sigo dando contenido fantasy, así que vamos sobre todo a repasar lo que era ese Ajax 2018-2019. Al final el Ajax hay que contextualizarlo como un equipo que tiene mucha cantera. Básicamente, cuando cogemos el ranking de grandes canteranos o de clubes con más canteranos en el mundo del fútbol, el Ajax, por ejemplo, Benfica, Madrid o Barça, son equipos que siempre están ahí. Y repito, al final, por ejemplo, como el Benfica y el Ajax, son equipos que no forman parte de las 5 grandes ligas y por lo tanto deben vender mucho futbolista al extranjero para poder seguir creciendo. Vender para crecer. Al final, después de la ley Bosman, todo este tipo de equipos portugueses, neerlandeses, se vieron muy afectados, porque ya no se podrían competir únicamente con la naturaleza propia de los futbolistas de tu país, ¿de acuerdo? Porque ya al fichar jugadores extranjeros todo se desequilibró y este tipo de clubes se vieron muy afectados. Este año 2018-2019 me parece, vamos a decir, la suma de características y de, por ejemplo, para empezar, una gran cantera joven que llegó al primer equipo y se consolidó. Ahora hablaremos de nombres, pero los Frenkie de Jong, los Matthijs de Ligt se consolidaron, más fichajes de rendimiento inmediato que, a pesar de a lo mejor de ser veteranos, cuajaron muy bien. Es el ejemplo, por ejemplo, de Dusan Tadic, que ahora hablaremos, uno de esos futbolistas que por dentro, más clarividentes en la zona de 3 cuartos de campo. De la mano de un técnico como el Ten Hag, consiguieron llegar a unas semifinales de Champions League que perdieron, ahora veremos cómo, os acordaréis, contra ese Tottenham de Pochettino. Al final esa Champions la ganó el Liverpool que le metió 4 goles al Barça en esa noche de Anfield. Así que vamos a pasar sobre todo por una gran noche. Ese Ajax 2018-2019 tiene una gran noche, que es el Santiago Bernabéu, como todos recordaréis. Ese Real Madrid 1, Ajax 4. Así que acompañadme para ver qué 11 presentó Ten Hag para remontar, porque el Real Madrid en la ida ganó 1-2 en campo del Ajax de Ámsterdam. Y como veis, parece que haya pasado mucho tiempo, pero en realidad son 5 años. Este Real Madrid 1, Ajax 4, yo me acuerdo que ese partido no lo pude ver sino escucharlo. Y si vemos los 11, Courtois en portería. Este Courtois estaba muy criticado, diría que fue su primera temporada, no sé si su primera o su segunda, que me acuerdo que incluso Areola le podía sacar del sitio.
Por eso siempre hay que tener mucha paciencia con los fichajes, sobre todo futbolistas que sabes que más o menos te van a dar un rendimiento inmediato, como es el belga. Carvajal lateral derecho, Reguilón lateral izquierdo. Yo me acuerdo que este partido con el Mr. Solari, me acuerdo que esta temporada fue la de Lopetegui, lo destituyeron y luego llegó Solari para que luego llegase Zinedine Zidane en la siguiente temporada. Así que yo me acuerdo de esta temporada con Solari, técnico en este momento, que apostaba por esos Reguilons, esos Vinicius. Aquí vemos a Vinicius con el 28, que me acuerdo que se lesionó, me acuerdo que esa marcha fue por lesión. Casemiro, Kroos, Modric, la línea de 3 en la medular histórica, Lucas en derecha, y ojo ahí el Rafa Varane, Nacho, siempre Nacho en el 11, siempre cuando debe suplir algún central lesionado. Así que un 11 bastante característico del Madrid, con la particularidad de ese Reguilón y un Vinicius que fue su primera campaña, empezaba a sentirse acogido por el Real Madrid. A esos detalles de uno contra uno, todavía a este Vinicius le faltaba mucho la toma de decisiones, cosa que ha ido mejorando exponencialmente con el tiempo. Y nos centramos un poco en este Ajax, en portería Onana, el que estaba en Manchester United, ahora iremos nombre a nombre, Tagliafico, Blin, Matthijs de Ligt y Mazraoui, Son, Frenkie de Jong, en la izquierda David Neres, en la derecha a banda cambiada Ziyech, qué bueno era Ziyech, en punta, media punta mejor Van de Beek, y de falso 9, siempre como un fútbol líquido, Dusan Tadic. Al final este Ajax de Ten Hag no tenía posiciones fijas, era un poco fútbol líquido, en el que la ocupación de espacios se veía muy resaltada. Nunca hay un esquema fijo, salvo esos línea de 3, línea de 4 en salida de balón, pero sobre todo la línea de 3 media punta junto al falso 9, en este caso Tadic, siempre se iban permutando constantemente y ocupando los espacios. Así que este creo que es el gran partido de esta generación Ajax 2018-2019. Vamos a ver un poco también su camino desde aquí, desde cuartos de final, desde octavos de final, como fue esta eliminatoria, que recuerdo, el Ajax la perdió 2-1 contra el Madrid en su casa, que además yo me acuerdo que fue un partido bastante engañoso en que el Real Madrid ganó, pero a nivel de juego el Ajax ya dio un aviso, ya dio el aviso de que la vuelta no sería tan pacífica para el Real Madrid. Así que vamos a ver un poco el camino de este Ajax en esta Champions League. Y como veis, aquí estamos ya en lo que es la ronda, los cuartos de final, la primera ronda. Como veis aquí, Ajax 1, Real Madrid 0. Este partido lo gana el Real Madrid para que luego, como veis, en la vuelta el Ajax remonte. Que además, al final es una remontada histórica. Nunca se habla de gesta histórica o de remontada histórica, pero lo es, porque al final el Ajax perdió el primer partido y de esto, de verdad, poca gente se acuerda. Estos son, básicamente, octavos de final, llegó a semifinal y vamos a ver a quién eliminó en cuartos de final. Como veis, Ajax-Juventus. Yo me acuerdo, este partido empató Ajax 1, Juventus 1 y al final otra vez. Todo se la jugaba el equipo neerlandés en la vuelta, en el estadio de una Juventus, que todavía esta Juventus venía de una final de la Champions, como era ese Real Madrid-Juventus, que todos recordaréis 2 años antes. Pero claro, ahí está, Juventus 1, Ajax 2. Aquí yo me acuerdo que el gol de la victoria fue del central Matthijs de Ligt, que luego llegó la siguiente temporada a la Juventus de Turín. No sé si la siguiente o dentro de 2. Y luego en la semifinal... Claro, aquí muchos TikToks. Tottenham 0 Ajax 1 en la ida, donde parece que el Ajax podría ya, si ya una semifinal, siendo este Ajax con muchos jóvenes y a lo mejor piezas veteranas como era Tadic, llegar a una semifinal de Champions, la épica de llegar a la final era una auténtica salvajada para lo que es hace 5 años. Recordemos que es solamente hace 5 años. Y luego aquí, todo lo recordaremos, Ajax 2, Tottenham 3. Y fue una locura de partido, porque como veis, al descanso iba Ajax 2, Tottenham 0. Tottenham, recordemos de Dele Alli, Lucas Moura fue el héroe, Harry Kane, de ese Tottenham que, bueno, nos dio una final contra Liverpool, me acuerdo bastante durilla de ver. Me acuerdo un cambio histórico, Fernando Llorente entrando por Wanyama, y a raíz de este cambio, la segunda parte, doblete de Lucas Moura en 4 minutos, se ponen 2-2, recordemos que Ajax había ganado 0-1 en Londres, y llega la épica, ¿no? Llega este gol del 96 para firmar este hack-trick
este hat-trick de Lucas Moura, que llevó al Tottenham. Recordemos que aquí todavía contaban los goles fuera de casa, pues ese 2-3 está por encima de 0-1 del Ajax en Londres, así que este Tottenham llegó a la final de la Champions. Un Ajax que se quedó por un minuto, literalmente a un minuto. Yo me acuerdo, esta amarilla de Onana fue por pérdida de tiempo. Esta amarilla de Onana fue por pérdida de tiempo. Si tienes que ver el vídeo, no lo pongo básicamente porque me tienen el vídeo, ¿vale? En el canal de YouTube por tema de copyright, pero os animo a verlo porque me acuerdo que Onana pierde el tiempo, la lía, amarilla, y en la siguiente jugada Lucas Moura los elimina de la Champions League. Como veis aquí el 11 a la derecha, básicamente tenemos el mismo 11, ¿no? El mismo 11 que en el Santiago Bernabéu. Ahora sí que sí, vamos a ver un poco nombre por nombre, no todos, ya que algunos son bastante poco elocuentes. Vamos a ver nombre por nombre lo que fue este Ajax 2018-2019, dónde están en la actualidad. Como veis, aquí estamos con como yo siempre os animo y siempre haremos estos vídeos con la app, con la página web de LiveFootball, donde podéis ver todas las plantillas históricas como de los últimos 30-40 años y justamente dónde está cada jugador actualmente toda su carrera. Y este Ajax de 2018-2019, ahí vemos con 5 porteros, como digo, no nos centremos en todos los jugadores: Bruno Varela, Ismael Lamach, Kotarski, Lambrou. El que os interesa es André Onana, va a ser el primer futbolista que veamos. ¿Dónde está ahora? Es fácil, Manchester United. Y yo creo que es cierto, no sé si estáis en la opinión como yo, aquí déjamelo en comentarios, que Onana no ha sido lo que prometía. Es cierto que cuando está en el Ajax fue uno de los jugadores que más tarde se fueron de ese Ajax 2018-2019. Como veis, se fue en el 2022, bueno, el 2023 aterriza en Milán. Y no se fue antes también, por ejemplo, en 2022, porque me acuerdo, no sé si os acordaréis, de, ¿cómo decirlo?, ese problema que tuvo con esa pastilla que se ve que era, bueno, un tema de dopaje, que él no lo sabía, de la mujer, y creo que estuvo un año prácticamente apartado de los terrenos de juego. Al final volvió al Inter. En el Inter dejó mucho que desear, creo que no tuvo el nivel suficiente. Creo que fue el relevo de Handanovic, ese mítico portero esloveno que le quitaba el puesto a Oblak. Pues la verdad es que Onana llega al Manchester United, ha tenido buenos partidos y los tendrá, pero sí que es verdad que nunca ha dado la seguridad que un portero como en 2019 se planteaba en esa fase final de la Champions podía demostrar. Así que Onana, pues de momento, sigue en la elite, sigue en el Manchester United. Pasamos ya a la parte de defensas. Tenemos a Bakker, que Bakker es un futbolista muy interesante. Vamos a ver por qué. Porque básicamente este futbolista, yo me acuerdo, como veis aquí, se fue al Ajax, se fue al PSG, del Ajax, luego el Leverkusen y luego ya está el Atalanta. Es decir, ha ganado el triplete con el Leverkusen. A lo mejor no teníais muy vistos, pero este futbolista ha hecho una carrera y está haciendo una carrera, al menos en nombres de clubes interesantes, porque Ajax, PSG, Leverkusen nada más, histórico, y luego el Atalanta, oye, pues que quieras o no, me parece más que interesante, ¿no? Y luego pasamos, por ejemplo, ya a Matthijs de Ligt, ¿no? Antes de ir a Daily Bliss, Matthijs de Ligt, si hablamos de Onana como un portero que al final no pudo ser lo que se planteaba, para mí es Matthijs de Ligt el ejemplo, ¿de acuerdo? Matthijs de Ligt era un central dominador, que con 20-21 años, perdón, incluso con menos, ya era capitán de ese Ajax, era uno de los capitanes, y era un jugador alfa, un central alfa a pesar de su edad, ganador de duelos, liderazgo, ese gol histórico en el campo de la Juventus para dar el pase a semifinales a su equipo, ¿no?, al Ajax de Ten Hag. Es verdad que otra vez un poco como nombres, Ajax, Juventus, Bayern de Múnich y después Manchester United, son nombres de clubes impresionantes, pero que haya dado mucha ida y vuelta también es causa de que nunca se ha acabado de afianzar o nunca ha vuelto a ser ese central tan contundente que jugaba en Holanda. Como veis, marcó ese gol a Juventus. La temporada siguiente lo fichan, creo que esa temporada, bueno, claro, comparte con Cristiano Ronaldo, que ya llevaba una temporada ahí en Turín. Luego ficha por el Bayern, y esta campaña ha aterrizado junto a la Onana y junto a uno que veremos, al Manchester United. Vamos a ver, porque al final un poco se conecta y vuelve con Ten Hag. Hay varios futbolistas en el Manchester United, aparte de Onana, Matthijs de Ligt, ahora veremos con otro, que está en el Manchester United. Vamos a ver si con el técnico reconduce su carrera. Obviamente no es mal a nivel de nivel, pero como se esperaba mucho de él, te deja siempre un sabor un poco agridulce. Y pasamos un poco a Daley Blind,
que seguramente de estos futbolistas veteranos como Tadic lo era. A mí es un futbolista de verdad muy pero que muy infravalorado, porque me acuerdo que ese Daley Blind en el centro del campo, luego pasó después de central al puesto de lateral izquierdo. Ese Bayern de Múnich 2023, por ejemplo, lo ficha un poco para tener fondo de armario y un recurso muy importante, y es un central siempre cumplidor. Uno de los grandes jugadores históricos recientemente infravalorados, al menos de la década. Lo ficha el Girona y cuando parece que podía tener un retiro, se destapa como uno de los grandes generadores de fútbol desde atrás de la liga. Hay que recordar, Alex García se ha ido y en vez Mitchell de fichar un 5, es cierto que viene Romeo, pero no, ya sabemos lo que es Romeo actualmente. Daley Blind se está encargando mucho de esa salida de balón como si fuese un pivote desde el puesto de central zurdo, que con Mitchell y el Girona, con ese un poco fútbol también de posición, le da bastante libertad. Para mí Daley Blind era uno de los nombres que jugando de central junto a Matthijs de Ligt fue muy, pero que muy importante. Como digo, Matthijs de Ligt a lo mejor pues, ponía ahí el tema de duelos, y Daley Blind, aparte de eso, además con un tema de experiencia, le ponía ese toque para sobrepasar líneas de presión, siendo básicamente un centrocampista jugando de defensa central. Y luego ya podemos quedarnos, por ejemplo, Rasmus Christensen. Os sonará porque básicamente lo hemos visto en la Eurocopa, el jugador danés. Hacia ese momento no tuvo mucha relevancia, como vimos en el 11, pero como veis, después del Ajax ha tenido varios saltos interesantes. Luego, por ejemplo, podemos pasar Lisandro Magallán, este futbolista argentino, no en ese Ajax 2019, pero sí a posteriori. Volvió, y me acuerdo a ese Ajax todavía 2023 que tuvimos la pasada temporada, no fue muy, pero que muy deseable. Luego ya pasó a Elche, nada reseñable. Como digo, no nos centraremos en cada nombre, en el que sí, por ejemplo, en Tagliafico fichó por el Olympique de Lyon, aquí lo tenemos. Y bueno, un futbolista que también tenía, creo que en su momento, en ese Ajax, tuvo la oportunidad de marcharse bastante pronto. No lo hizo y, como veis, aguantó hasta el 2022. Estuvo esa temporada 2018-2019 y aguantó 3 campañas más para marcharse al Lyon. Al final, siempre estaba la terna entre Acuña y Tagliafico. Podía parecer que Tagliafico siempre estaba por delante de Acuña y al final el tiempo con ese fichaje al Olympique de Lyon, que tampoco ha sido muy prometedor, ya que en el Lyon defensivamente deja mucho que desear, pero bueno, uno de esos nombres que seguramente se quedó en el camino, a pesar de no tener obviamente ninguna mala carrera. Prácticamente lo que ningún futbolista, a menos de ese 11 histórico, no ha tenido ni tiene una mala carrera. Y como veis ya, nombres interesantes, por ejemplo, Bellman, que lo hemos visto en la Eurocopa, Schurz, Singraven, pero por ejemplo, nos centramos ya en el centro del campo con Frenkie de Jong. A ver, es un nombre muy complicado, la verdad, muy complicado porque lo tenemos muy visto de muchos años, sabemos el sustento que tiene, que en Barcelona hay muchas críticas hacia él, y yo creo que junto a Matthijs de Ligt, para mí incluso más, porque creo que prometía mucho de lo que ha... Es decir, Frenkie de Jong ha mostrado eso, que prometía con pinceladas en determinados partidos, en determinados contextos, pero nunca ha mantenido esa regularidad. Véase también por un contexto colectivo, un tema de posición. Al final también tiene un problema muscular que cada temporada tiene varios meses de baja, como esta, al final una baja indefinida por tobillo, que vamos a ver cómo es. Sí que es cierto, vamos a decir, no para defenderlo, pero para poner en contexto todo, Frenkie de Jong jugaba en un doble pivote con Son. Ahora veremos a Son, ese futbolista que marcó un golazo del Santiago Bernabéu, fue el cuarto, en un doble pivote, y era él el que más se soltaba. Creo que llegó al Barça un poco con el error, aparte del precio que era, siendo la que tenía en esa media temporada. Creo que llegó al Barça para jugar de 5 único y no era esa clase de futbolista para jugar como un único pivote. Creo que ese doble pivote, por ejemplo, a mí me encantaría que estuviese con Flick, a pesar de ese 4-3-3, pero un poco se adecua con alturas en determinados contextos del momento a un 4-2-3-1, me parecería ideal. Pero bueno, Frenkie de Jong, un futbolista que seguramente, pues, de toda la plantilla, era el que más podía prometer, y aparte de que ha tenido muy buen nivel, nunca ha sido un poco como Matthijs de Ligt, ese gran centrocampista generacional que podía haber sido de su fichaje por el Barça. Y para no alargar mucho más el vídeo, ya que los nombres importantes ya los tenemos, hay que recordar Donny van de Beek. Yo creo que de todas las promesas de ese Ajax ha sido, de los grandes nombres, hay varias promesas, pero de los grandes nombres, el más pufo, porque
Creo que su fichaje por el Manchester United no tenía ningún tipo de sentido. Creo que fue más una oportunidad de mercado que encontró el Manchester United, pero con un Bruno Fernández de media punta es que no tenía hueco, no se la aprovechó y creo que se mató al jugador. Luego ya cesiones como Everton o Eintracht de Frankfurt sin ningún tipo de sentido. Ahora veremos en el Girona, pero es una moneda al aire, sinceramente. Ya creo que este jugador no va a ser ese futbolista que ocupaba espacios indetectable para la defensa en segunda línea. Y si luego dentro de ese 11 que vimos estaba Larsson, uno de esos veteranos, ese golazo de falta que le metió a Thibaut Courtois, al final ya era veterano, Genoa, ya está está ya en sus últimos años. No voy a pronunciar este equipo, ¿vale? Por respeto al propio club, pero bueno, ya el veterano de momento sigue activo, vemos que todos, al menos los veteranos, siguen bastante activos. Y a pesar de tener nombres, por ejemplo, Gravenberch, que todavía no había explotado desde la cantera siendo del 2002, ya lo vemos en el Liverpool, después de pasar por el Bayern, en la delantera vamos ya con 3 nombres importantes. Por ejemplo, Dusan Tadic, ya del año 88, muy veterano, y como no, está en Turquía. Este futbolista, creo que fue uno de los el gran nombre que se quedó en ese Ajax, ya se fue en 2023, es decir, el año pasado, y os animo a ver sus cifras después de la temporada 2018-2019. 20 asistencias, no sé cuántos goles, jugando de media punta, de falso 9, parecía este futbolista, creo que se habló muy poco de él. De esos Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Van de Beek, pero para mí Tadic era todo. Para mí en ataque era el futbolista clave, el engranaje que hacía que todo carburase, Una locura Dusan Tadic. Y para acabar con 2 nombres, podemos ver aquí a Kasper Dolberg, el mítico que prometió luego del Sevilla, al final no. David Neres, ¿dónde está David Neres actualmente, señores? Es del 97, bastante joven, está en el Napoli. Mucha gente se quedó con ese Benfica, creo que tampoco fue aquello que prometió, ya que Ajax podía prometer mucho, se fue al Shakhtar, luego al Benfica y al Benfica al Napoli. Obviamente todavía queda muchísima carrera, pero ya con, vamos a decir, 28, no, 2024, sí, vamos a decir 27 años aproximadamente. Bueno, se han quedado por el camino dentro de lo que es, bueno, es seguir jugando en una liga importante, en un club importante como es el Napoli. Y acabamos para mí con mi jugador favorito de este Ajax, con esa zurda como era Hakim Ziyech. Este futbolista, de verdad, era un talento, y es un talento también jugando en Turquía, como no, la zurda que tiene y tenía en su momento Hakim Ziyech. ¿Qué sentido tenía? Los desplazamientos en largo desde banda derecha, las faltas, esos balones, ese golpeo tenso de balón. Fichó por el Chelsea en 2020. Bueno, ya sabemos lo que es el contexto Chelsea, un poco como mucho futbolista acabado en Chelsea y Manchester United, este 11 tiene bastante algo que ver en sus futuros rendimientos. Hakim Ziyech para mí era un talento que seguramente a lo mejor por regularidad, por disciplina no acabo de explotar, pero para gente de mi edad, que sus primeros grandes temporadas viendo fútbol de lleno fueron aproximadamente por 2016, ya llegando a 2018, siempre quedará en mi retina. Así que espero que hayáis sido nostálgicos un poco como yo. Si tenéis más edad y más pasado futbolístico, a lo mejor no tanto y os parecerá muy cercano. A mí, que yo tengo 21 años, me parece muy lejano, me hace 5 años. Pero ¿por qué no recordar uno de esos grandes hitos, ¿no? En este fútbol, como digo, siempre artificial, capitalista, donde se maneja mucho dinero. Que grandes noticias como estas, pues acaben nos dejen siempre un recuerdo, un muy buen recuerdo para cualquier amante del fútbol. Da igual el equipo que seas, que ese Ajax 2018-2019, siempre te va a caer bien. Y siempre se va a ocupar un lugar dentro de tu mente, dentro de tu corazón futbolístico. Así que espero que os haya gustado este vídeo, un poco como lo he enfocado. Cualquier recomendación, dejadla en comentarios y sobre todo, dejadme qué equipo queréis para la siguiente tanda. Así que nos vemos con el fin de semana, el vídeo de la segunda parte poniendo notas, y ya la semana que viene con un contenido fantasy totalmente usual de cara a la jornada número 5 de Liga.